En la oscura y polvorienta noche de Tijuana, las luces de neón titilaban como estrellas moribundas en un cielo enrarecido por el humo. Las calles, usualmente bulliciosas y llenas de vida, parecían haber sido devoradas por un silencio opresivo. A medida que la luna se alzaba en su cenit, su luz plateada apenas lograba atravesar las sombras que se cernían sobre los callejones, donde lo desconocido acechaba con ojos hambrientos. Era una noche como cualquier otra, o al menos así lo pensó Javier, un joven que había decidido aventurarse a explorar los rincones menos conocidos de la ciudad. Con su cámara en mano, buscaba capturar la esencia de Tijuana, pero lo que encontró fue algo mucho más perturbador. Mientras caminaba por un callejón estrecho, el aire se volvió denso, casi palpable, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Los murmullos de la noche comenzaron a tomar forma, susurros que parecían provenir de las paredes mismas. ¿Escuchas eso?, le preguntó a su amigo, pero la respuesta se perdió en el eco de su propia voz. Sin embargo, no estaba solo. Una figura oscura se perfilaba al final del callejón. Su silueta se retorcía como si estuviera hecha de sombras. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la curiosidad lo impulsó a acercarse. A medida que se acercaba, la figura se desvanecía y reaparecía, como un espejismo. «¿Quién eres?», gritó Javier, pero su voz se ahogó en el silencio. La figura finalmente tomó forma, revelando un rostro pálido y ojos hundidos que parecían mirar a través de él. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras retrocedía, pero ya era demasiado tarde. La criatura se abalanzó sobre él, y en un instante la oscuridad lo envolvió. Despertó en un lugar desconocido, un sótano frío y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis extraños y dibujos inquietantes que parecían cobrar vida a la luz de su linterna. El aire era pesado, impregnado de un olor a moho y descomposición. A su alrededor, objetos rotos y desechos esparcidos contaban historias de aquellos que habían estado allí antes, atrapados en un ciclo de terror del que jamás escaparían. Javier se levantó lentamente, su mente aún aturdida. «¿Dónde estoy?», murmuró. No había respuesta, solo el eco de su propia voz, resonando en la penumbra. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero su mente estaba nublada por el miedo. Decidió explorar, con la esperanza de encontrar una salida, pero cada paso que daba parecía llevarlo más profundo en la oscuridad. Mientras avanzaba, las sombras comenzaron a cobrar forma, figuras indistintas que se movían en el rincón de su visión. Se detuvo en seco al escuchar un susurro, una voz suave y seductora que lo llamaba por su nombre. «Javier, ven aquí». La voz era conocida, pero distorsionada, como si estuviera hablando desde el fondo de un abismo. Su corazón latía con fuerza mientras se giraba, buscando la fuente del sonido. «¿Es esto un juego?», pensó, pero la risa que siguió no era humana. Era un sonido gutural, una mezcla de alegría y locura que resonaba en las paredes. Javier sintió que el pánico se apoderaba de él y comenzó a correr, sin rumbo fijo, solo deseando escapar de aquella pesadilla. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y cada esquina que giraba lo llevaba a un nuevo horror. En una habitación encontró un espejo roto, y al mirarse vio no solo su reflejo, sino una multitud de rostros detrás de él, todos mirándolo con ojos vacíos, como si estuvieran esperando algo. «¿Qué quieren de mí?», gritó, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su desesperación se devolvía a él. Siguió corriendo, pero la oscuridad se hacía más densa, como si estuviera siendo absorbido por ella. En su mente, imágenes de su vida pasaban como un carrusel de recuerdos, risas, amigos, momentos felices que se desvanecían en la bruma. Pero en el fondo de su ser, sabía que algo lo perseguía, algo que no era humano. Finalmente, llegó a una puerta entreabierta. Sin pensarlo, la empujó y se encontró en un espacio iluminado por una tenue luz amarilla. Era una sala de estar, pero estaba desordenada, como si alguien hubiera huido en medio de la noche. En el centro, una mesa estaba cubierta de fotografías,
cada una mostrando a personas desaparecidas en Tijuana. Sus rostros eran familiares, conocidos, y Javier sintió que su estómago se revolvía. Al examinar las fotos, notó que cada una tenía una fecha y un lugar, y todas parecían conectadas de alguna manera. «¿Qué está pasando aquí?», pensó, pero la respuesta llegó en forma de un grito desgarrador que provenía del pasillo. La voz era la misma que lo había llamado antes, y ahora estaba llena de dolor y súplica. «¡Ayúdame!», resonó en sus oídos. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido, atravesando la puerta que lo había llevado a la sala. Al salir, se encontró en un pasillo oscuro, las paredes cubiertas de grafitis que parecían moverse. «No mires atrás», le susurraban las voces, pero su curiosidad lo empujó a hacerlo. Al girar, vio a la figura de la criatura, ahora más definida, con una sonrisa macabra que iluminaba su rostro pálido. «No puedes escapar, Javier», dijo, y su voz era un eco de todas las almas atrapadas en aquel lugar. «Eres parte de esto ahora». Un terror indescriptible lo invadió, y comprendió que había caído en una trampa, un ciclo del que no podría salir. La criatura se acercó, y en ese momento, Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo se volvió negro, y la última imagen que tuvo fue la de los rostros en las fotos, mirándolo con desesperación, como si le advirtieran que él sería el próximo. La oscuridad lo envolvió, y Tijuana, con sus luces y sombras, lo había reclamado para siempre. La noche caía sobre Tijuana como un manto oscuro, cubriendo cada rincón con una neblina espesa que parecía susurrar secretos olvidados. Las luces de neón parpadeaban de manera errática, lanzando sombras inquietantes sobre las calles empedradas. Era una ciudad vibrante, llena de vida, pero esa noche un aire de inquietud se cernía sobre ella, como si algo siniestro estuviera al acecho, esperando el momento perfecto para desatar su terror. Caminaba por la avenida Revolución, donde los turistas solían reír y bailar, pero esa noche el eco de la risa se había desvanecido, dejando solo un silencio opresivo. Las puertas de los bares estaban cerradas y las ventanas de las tiendas estaban cubiertas con cartones que parecían más que simples barreras. Parecían gritos de advertencia. La luna, oculta tras nubes oscuras, apenas iluminaba el camino, y el viento frío traía consigo un olor a humedad y algo más, algo que recordaba a la putrefacción. Mientras avanzaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia atrás, pero solo vi la sombra de un poste de luz que titilaba. Sin embargo, había algo más en la penumbra, algo que se movía, pero no podía distinguirlo. Aceleré el paso, sintiendo que cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. La sensación de ser observado comenzó a apoderarse de mí, como si una presencia invisible me siguiera, acechando en la oscuridad. Las calles se tornaron más estrechas, y la arquitectura se volvió más decadente. Las casas, antaño llenas de vida, ahora eran cascarones vacíos, con ventanas rotas y puertas desgastadas. En una esquina, un gato negro se detuvo, sus ojos brillando como dos faros en la oscuridad. Me miró fijamente, y en ese instante sentí que el tiempo se detenía. Era como si me advirtiera de algo que estaba por venir, algo terrible. Continué mi camino, pero cada paso se sentía más pesado. De repente, escuché un susurro, un murmullo apenas audible que parecía provenir de un callejón cercano. Me detuve, conteniendo la respiración. El sonido era inconfundible, una voz que decía mi nombre, arrastrando cada sílaba como si fuera un eco de otro mundo. «Ven, ven», decía, y aunque sabía que no debía acercarme, una fuerza inexplicable me empujaba hacia el origen de esa llamada. El callejón estaba oscuro, y las paredes estaban cubiertas de grafitis que parecían cobrar vida a la luz tenue de una bombilla parpadeante. Me asomé, y allí, en el fondo, vi una figura encorvada. Era una mujer. Su cabello enmarañado caía sobre su rostro, ocultando su expresión. Su vestido, desgastado y sucio, ondeaba con el viento, como si intentara escapar de su cuerpo.
A medida que me acercaba, el aire se volvió más denso y el olor a descomposición se intensificó. «¿Qué quieres?», pregunté, aunque sabía que no debería haberlo hecho. La mujer levantó la cabeza lentamente y mis ojos se encontraron con los suyos. Eran vacíos, sin vida, pero había algo más, una chispa de locura que me hizo retroceder. «Ellos vienen», susurró, y su voz era un rasguño en la piel, un sonido que resonaba en mi mente. «No hay escape. Están aquí». En ese momento, el suelo tembló levemente, y un grito desgarrador resonó en la distancia. Era un sonido que helaba la sangre, un lamento que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Mi instinto de supervivencia se activó, y di la vuelta, corriendo hacia la salida del callejón. Pero el silencio había sido reemplazado por un murmullo creciente, como si la ciudad misma estuviera despertando de un sueño oscuro. Las sombras comenzaron a moverse, danzando en la luz de la luna que finalmente se asomaba entre las nubes. Figuras emergieron de la oscuridad, rostros demacrados y ojos hundidos que me observaban con una mezcla de hambre y desesperación. Eran los perdidos, aquellos que habían sido tragados por la ciudad, atrapados en un ciclo de horror eterno. Intenté gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Corrí, sin rumbo, guiado solo por el instinto. Las calles parecían cambiar, retorcerse, como si la ciudad misma se reconfigurara para atraparme. Las luces de neón ahora se transformaron en ojos que me seguían, y el viento aullaba con voces que me llamaban, susurrando secretos que no quería escuchar. «No puedes escapar», decían. «Siempre estamos aquí». Finalmente, encontré refugio en un viejo hotel. Sus puertas estaban entreabiertas, como si me invitaran a entrar. Pero el interior era un laberinto de sombras y ecos. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire era pesado, impregnado de un olor a humedad y descomposición. A medida que avanzaba, sentí que algo me seguía, una presencia oscura que se movía a mis espaldas. En una de las habitaciones encontré un espejo cubierto de polvo. Me acerqué, y al mirar mi reflejo, vi que no estaba solo. Detrás de mí, una figura se recortaba en la penumbra. Era la mujer del callejón, su rostro ahora distorsionado en una mueca de terror. «No mires», susurró, pero ya era demasiado tarde. La imagen en el espejo comenzó a distorsionarse, y pude ver cómo la oscuridad se cernía sobre mí, como una ola imparable. El eco de sus palabras resonaba en mi mente mientras el horror se desataba a mi alrededor. Las paredes del hotel comenzaron a cerrarse y el aire se volvió irrespirable. «No hay escape», repetía, y en ese momento comprendí que la ciudad no era solo un lugar, era un ser vivo, un monstruo que se alimentaba del miedo y la desesperación de aquellos que se atrevían a entrar en su dominio. La última imagen que vi fue la de mi propio reflejo, distorsionado y atrapado en un ciclo de horror interminable. Las sombras se abalanzaron sobre mí, y el grito que había estado conteniendo finalmente salió, resonando en la oscuridad, un eco que se perdería en la noche, mientras Tijuana continuaba su danza macabra, devorando a los incautos que cruzaban sus puertas. Las calles de Tijuana son un laberinto de sombras y luces parpadeantes. Esa noche, la brisa fría traía consigo un aire de misterio, un susurro que parecía llamarme. Caminaba por la avenida Revolución, donde el bullicio del día se desvanecía y dejaba paso a un silencio inquietante. Las luces de neón iluminaban los rostros de los turistas que, ajenos a la oscuridad que acechaba, reían y bailaban en los bares. Pero yo no estaba allí para divertirme. Había venido a buscar algo más, algo que había estado persiguiéndome en mis sueños. Era una búsqueda personal, un intento de encontrar respuestas a preguntas que nunca me atreví a formular. La gente decía que Tijuana era una ciudad de contrastes, un lugar donde la vida y la muerte coexisten en un delicado equilibrio. Había oído historias sobre la Llorona, sobre almas en pena que vagan por las calles, pero nunca pensé que esas leyendas pudieran tener un trasfondo real. Sin embargo, esa noche,
La atmósfera estaba cargada de una tensión que me erizaba la piel. Mientras caminaba, el sonido de mis pasos resonaba en el pavimento, un eco solitario que se perdía en la oscuridad. Las sombras se alargaban, y de repente sentí que alguien me observaba. Me detuve, mis sentidos agudizados. Miré a mi alrededor, pero solo vi figuras borrosas y calles vacías. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía, como si una presencia invisible estuviera a mi lado. Decidí entrar en un pequeño bar, un lugar que había sido recomendado por un amigo. La música en vivo sonaba a lo lejos, y al abrir la puerta, el ambiente cambió drásticamente. El humo de los cigarrillos se mezclaba con el olor a alcohol y sudor. Las risas y los gritos de alegría contrastaban con la inquietud que yo sentía. Pedí una cerveza y tomé asiento en un rincón, observando a la multitud. Mientras miraba a la gente, noté a una mujer en la barra. Su rostro era pálido, casi etéreo, y sus ojos oscuros parecían absorber la luz a su alrededor. Había algo en ella que me atraía y al mismo tiempo me aterraba. No podía apartar la mirada. Ella me devolvió la mirada, y en ese instante sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si supiera algo sobre mí, algo que yo mismo ignoraba. La música se detuvo abruptamente, y un silencio incómodo llenó el bar. La mujer se levantó y comenzó a caminar hacia mí, sus pasos silenciosos como un susurro. Cuando llegó a mi mesa, sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era una sonrisa que parecía esconder secretos oscuros. ¿Buscas algo extraño?, preguntó con una voz suave, casi hipnótica. Solo un poco de compañía, respondí, tratando de sonar despreocupado, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ella se sentó frente a mí, y la conversación fluyó de manera extraña. Hablamos de cosas triviales, pero había una tensión palpable en el aire, como si cada palabra que pronunciábamos estuviera cargada de significado. A medida que la noche avanzaba, la mujer comenzó a contarme historias sobre la ciudad, historias que hablaban de fantasmas y almas perdidas, de lugares donde la realidad y la leyenda se entrelazaban. «Hay un lugar en Tijuana donde los muertos nunca descansan», dijo, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. «Se dice que aquellos que entran nunca regresan. ¿Y tú has estado allí?», pregunté, intrigado y asustado al mismo tiempo. Ella asintió lentamente, su mirada fija en la mía. «Sí, pero no fui sola. Fui con alguien que creía que podía enfrentar sus miedos. Pero no todos los miedos pueden ser enfrentados». Su tono se volvió sombrío, y sentí que la conversación tomaba un giro oscuro. «¿Qué pasó?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. «Perdí a esa persona», dijo, su voz apenas un susurro. «Se quedó atrapada entre este mundo y el siguiente. A veces, todavía la siento cerca de mí, como si estuviera buscando una manera de regresar». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La atmósfera en el bar se volvió densa, y la música, que había comenzado de nuevo, parecía distante, como si todo estuviera sucediendo en un mundo separado. La mujer se inclinó hacia mí, su aliento frío como el viento de la noche. «Tienes que tener cuidado. No todos los que buscan respuestas están listos para lo que encuentran». En ese momento, el bar se oscureció aún más. Las luces parpadeaban, y un grito desgarrador resonó desde la calle. La multitud se quedó en silencio, y todos los ojos se volvieron hacia la puerta. Salí corriendo, impulsado por un instinto primal. El aire fresco de la noche me golpeó, y vi a un grupo de personas reunidas en la acera, sus rostros pálidos, sus ojos llenos de terror. En el centro del grupo, un hombre yacía en el suelo, su cuerpo retorcido en una posición antinatural. No había duda de que estaba muerto. La visión me paralizó. La mujer del bar apareció a mi lado, su rostro impasible. «¿Ves? Esto es lo que sucede cuando ignoras las advertencias», dijo, su voz casi un murmullo. El pánico se apoderó de mí. Comencé a retroceder, pero ella me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «No puedes escapar de lo que has buscado. Tijuana tiene sus secretos y ahora eres parte de ellos». En ese instante, comprendí que había cruzado una línea.
La búsqueda de respuestas había abierto una puerta que no podía cerrarse. La mujer sonrió, y su rostro se transformó en una máscara de sombras y luces. Bienvenido a Tijuana, donde los vivos y los muertos bailan al mismo ritmo. La oscuridad me envolvió, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. La realidad se desvanecía, y me encontré atrapado en un ciclo de terror y misterio, un eco de las historias que había escuchado en la ciudad. En ese momento, supe que nunca podría escapar de Tijuana, que siempre llevaría su sombra conmigo, como una marca indeleble en mi alma. La noche había caído sobre Tijuana, y con ella, un manto de sombras se extendía por las calles, transformando la ciudad en un laberinto de luces parpadeantes y oscuros rincones. Era una de esas noches en las que el aire se siente pesado, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. Caminaba por la avenida Revolución, sintiendo el bullicio de la vida nocturna a mi alrededor, pero un extraño escalofrío recorría mi espalda. Era un sentimiento de inquietud que no podía sacudirme, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Decidí tomar un desvío hacia una calle menos transitada, atraído por la curiosidad de lo desconocido. Las luces de neón se desvanecieron poco a poco, y el sonido de la música y las risas se convirtió en un eco lejano. El silencio era abrumador, y cada paso que daba resonaba en la oscuridad, como un tambor que marcaba el compás de mi creciente ansiedad. Las paredes de los edificios parecían cerrarse a mi alrededor, y la niebla comenzaba a levantarse, como si el mismo suelo estuviera tratando de ocultar algo. De repente vi una figura al final de la calle. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba de pie, inmóvil, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. Su silueta se recortaba contra la tenue luz de una farola parpadeante. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No sabía por qué, pero sentí que no debía acercarme. Sin embargo, algo en mi interior me empujaba a seguir caminando, a descubrir quién era aquel extraño. A medida que me acercaba, pude distinguir más detalles. Su ropa era desgastada, como si hubiera vivido en la calle durante años. Pero lo que más me inquietó fue su risa, una risa profunda, resonante, que parecía venir de un lugar oscuro y lejano. Me detuve en seco, incapaz de moverme. —¿Te gusta Tijuana, amigo? —preguntó, su voz como un susurro que se deslizó por mi piel. No sabía qué responder. La verdad era que me gustaba, pero en ese momento la ciudad me parecía aterradora. Es un lugar lleno de secretos, continuó, dando un paso hacia mí. Secretos que solo se revelan en la oscuridad. La risa se transformó en un eco, resonando en mi mente. Sentí que el aire se volvía más denso, como si la noche misma estuviera tratando de absorberme. —¿Te gustaría conocer uno de ellos? Su pregunta flotó en el aire, y aunque sabía que debía huir, la curiosidad me ató al suelo. —¿Qué tipo de secreto? Logré preguntar, mi voz temblando. Él sonrió, y en ese momento su rostro se iluminó con la luz de la farola. Sus ojos eran vacíos, como dos pozos oscuros que absorbían la luz. Hay un lugar donde los vivos y los muertos se encuentran, un lugar que pocos han visto y que muchos han olvidado. Su mirada se intensificó, y sentí que algo en mí se rompía, como si estuviera a punto de caer en un abismo sin fondo. —¿Dónde está? —pregunté, incapaz de contener mi intriga. —Sigue el camino de las sombras —dijo, señalando hacia una calle lateral que se perdía en la oscuridad. Pero ten cuidado, Eduardo. No todos los que entran regresan.
Esa advertencia resonó en mi mente como un eco, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Sin pensarlo 2 veces, decidí seguir su indicación. La calle lateral estaba desierta, y cada paso que daba parecía resonar en la noche. Las sombras danzaban a mi alrededor, y el aire se volvía más frío. A medida que avanzaba, el ambiente se tornaba más opresivo, como si la ciudad misma estuviera tratando de advertirme que me detuviera. Pero la promesa de un secreto, de algo oculto, me empujaba hacia adelante. Finalmente, llegué a un pequeño callejón. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y el suelo estaba empapado de una extraña sustancia oscura. Miré a mi alrededor y ahí estaba, una puerta antigua y desgastada que parecía estar esperando por mí. Sin pensarlo, la abrí y entré. Un olor a humedad y descomposición me golpeó de inmediato, y la oscuridad era casi palpable. Dentro, el lugar era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones vacías. A medida que avanzaba, escuchaba susurros lejanos, como si las paredes mismas estuvieran hablando. «¿Quién está ahí?», grité, pero solo el eco de mi voz me respondió. El miedo comenzaba a apoderarse de mí, pero la curiosidad me mantenía en movimiento. Quería descubrir qué secretos guardaba este lugar. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una figura oscura moverse entre las sombras. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. La figura se detuvo, y en un instante, la luz de una linterna iluminó su rostro. Era el hombre del sombrero, su sonrisa un presente, pero su mirada era diferente. «Te dije que no todos los que entran regresan», dijo con un tono de advertencia. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «Quiero mostrarte lo que se oculta en la oscuridad», respondió, y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. La linterna cayó al suelo, y la luz se apagó, sumiéndome en la más profunda oscuridad. Sentí sus manos frías alrededor de mi cuello, y el terror se apoderó de mí. «Eduardo, no temas», susurró, y en ese momento algo dentro de mí se rompió. La oscuridad se volvió opresiva y el miedo se transformó en desesperación. Grité, pero no había nadie para escucharme. La ciudad había olvidado este lugar y ahora yo también estaba a punto de ser olvidado. En medio de la oscuridad, una risa resonó y comprendí que había cruzado una línea de la que no podría regresar. La noche en Tijuana continuaba, ajena a mi destino. Las luces parpadeaban en la distancia y la vida seguía su curso. Pero yo, atrapado en ese laberinto de sombras, había descubierto el secreto más aterrador de todos, que a veces la curiosidad puede llevarte a lugares de los que nunca podrás escapar.